Discúlpenme todas, Dilo, Mónica. discúlpenme que me voy a salir antes, pero volveré al audio, pues al video para escuchar lo que cuenten también y después escribirles o algo si Mónica tengo algo lanza por un ahí. libro en la feria a las 3:45 y no pudimos hacer ese cambio de la hora. Entonces ella está en otro evento de la misma fecha. Entonces ya vamos a entrar al live. Hola, Mónica, tanto Hola, tiempo. querido, sí, ¿cómo estás? Si te ¿Cómo veo por estás? la calle, no te reconozco. Si ¿Cómo voy estás? por Bien, estoy bien, sí. Con trabajo un montón, pero bien. Ah, Me buenísimo. alegra mucho verte, en serio. Sí, sí, bueno, seguimos en conversación. Sí. No se ven barbas de este calibre todos los días. No, Anacoreta, ¿cierto? Ya. Sí se va a conectar, vamos a poder hacer. Perfecto, muy bien. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la segunda sesión, no, tercera sesión de este día de programación de la librería La Librera en la Feria Internacional del Libro de Santa Marta, en Colombia. Nos complace mucho darles la bienvenida a los participantes que van a estar en esta sesión, en particular porque es la única sesión que es de uno de los temas pues prácticamente que no me definen ni nos definen a Joshua y a mí y son muy parte de nuestra vida cotidiana y de nuestras pasiones, como es la traducción. Entonces tenemos una mesa con traductoras y traductores, vamos a conversar, entrar en materia y que cada cual presente un poco sus proyectos, su cotidianidad, sus intereses y lo que... Voy a empezar por presentar a dos de nuestras participantes y Joshua Price va a presentar a las otras. Bueno, empiezo por Denise Cripper. Denise es profesora asistente en el Departamento de Lenguas Modernas de Lake Forest College, donde enseña literatura latinoamericana y traducción. Es la coordinadora de la sección de traducción del Latin American Literature Review y de reseñas de la revista Translation Studies. Sus traducciones y ensayos sobre traducción han aparecido en numerosas revistas, entre ellas Asymptote, Mutatis Mutandis, World Literature Today y otras publicaciones. Se encuentra terminando un manuscrito sobre la representación de las traductoras y los traductores en la literatura latinoamericana contemporánea y también está preparando con Delfina Cabrera el libro Routledge Handbook of Latin American Literary Translation Studies. Reside en Chicago y es una de las fundadoras del colectivo Third Coast Translators Collective. Esperemos que nos hables de este proyecto. Lisa Dillman es profesora de pedagogía en el Departamento de Español y Portugués en la Universidad de Emory. Sus temas de investigación se centran en la traducción literaria, traductología, trabaja también temas de la Guerra Civil Española y otros temas. Ha publicado en numerosas traducciones de cuentos y libros de narrativa, entre las que se encuentran El Sistema del Tacto de Alejandra Costamagna, República Luminosa de Andrés Barda, El Incendio de la Mina de Yuri Herrera, Señales que precederán al fin del mundo de Yuri Herrera y otros de Yuri Herrera, así como muchos otros libros, muchas otras novelas, y para nuestro público en Colombia es muy importante saber que Lisa publicó la novela La perra de Pilar Quintana, la publicó One World Books y ha sido nominada al National Book Award de Narrativa en Traducciones 2020. Felicitaciones, Lisa, estamos muy felices todos, Colombia. Y Joshua Martin Price es profesor y director del Departamento de Sociología en State University of New York en Binghamton, donde enseña también en traducción. Obtuvo un doctorado en antropología de la Universidad de Chicago.
Su último, ha publicado libros entre los cuales se encuentran Prison and Social Death, y es también traductor y profesor de traducción. Además de su actividad de investigación, enseñanza en ciencias sociales, ha colaborado en 2 traducciones de traducción inglés de libros latinoamericanos de filosofía, y Josh y yo tradujimos juntos la novela La sombra de Heidegger de José Pablo Feynman. Josh me va a ayudar con las otras 2 presentaciones. No se oye. No te escuchamos. Sí, gracias. Ya. Me da mucho placer presentar a Mónica María del Valle Hidárraga. Es docente, traductora literaria, editora, doctora en estudios culturales y hispánicos y magíster en literaturas hispánicas, ambos de Michigan State University, profesora titular de la Universidad de La Salle. Actualmente se enfoca en la cartografía literaria en la isla de San Andrés, la intersección entre espiritualidades y arte y las visiones del agua y la literatura caribeña. Entre sus traducciones resaltan Loas, Franquetien de antología y el elogio de la criolidad. Fundadora de la editorial La Sirena, recibió la beca Fulbright por el proyecto sobre haitianos prisioneros en la base naval de Guantánamo. También presento a María Constanza Guzmán, es profesora en los departamentos de traducción y de estudios hispánicos en la Universidad de York, en Toronto, universidad en la que enseña en los posgrados de traductología y humanidades y coordina el programa de traducción inglés-español y el grupo de investigación de traducción y contacto transcultural. Obtuvo un doctorado en literatura comparada en la State University de New York, una maestría de traducción de Kent State University y una licenciatura en filología e idiomas en la Universidad Nacional de Colombia. Sus principales áreas de investigación son la traducción, la literatura comparada y los estudios latinoamericanos. Entre sus publicaciones se encuentran los libros Gregory Rabasa's Latin American Literature, la traducción conmigo de la novela La sombra de Heidegger y de José Pablo Feynman, y el libro Mapping Spaces of Translation in 20th Century Latin American Print Culture, que recién salió de Routledge en 2020. Es directora de la librería La Librera en Santa Marta, Colombia. Bueno, ya necesitábamos las presentaciones para que el público sepa más o menos de dónde vienen nuestros comentarios. Vamos a invitar a Mónica a que comience con cada persona trae sus proyectos, una gran especificidad, entonces vamos sencillamente a dejar que cada cual los describa. Mónica, puedes comenzar, por favor. Bien, pues muchas gracias. Me alegra muchísimo la posibilidad de esta conversación con ustedes y lo que me imagino que reverberará, espero yo, de allí. Yo empecé en el 2015 una editorial independiente. A veces llamarlo editorial es como pretencioso se me hace porque nosotros trabajamos muy lentamente. Nuestro propósito es francamente de visibilizar obras y autores, y pues cada vez nos damos cuenta de que el tema del negocio del libro no es mucho lo nuestro. Entonces, por ejemplo, pues las dificultades que entraña pagar derechos de traducción, pagar lo que las librerías pues requieren también como de porcentajes, todas esas cuestiones muy monetarias y pues muy enraizadas, ¿no? En todo lo que implica la circulación de los libros. Para nosotros es todavía un aprendizaje muy grande, pero me voy a poner entonces en el plano más del trabajo mismo, de la traducción. ¿Ustedes me escuchan bien? Parece que tengo conexión inestable. La Sirena busca fundamentalmente publicar en español traducciones de obras caribeñas y africanas también.
Hasta ahora, por este ritmo nuestro, pues hemos publicado 3. Una es Franquetín de Antología, que es pues una antología de la obra del espiralista haitiano. Luego publicamos La Pagoda de Patricia Powell y hace unos días apenas publicamos The Loneliness of Angels, que le pusimos en español Loas, pues de Miriam Chancy. Por lo que a mí me interesa más, entonces si yo me pienso como caribeñista, lo que más me interesa es Haití, aunque pues yo me muevo en el punto anglo, franco y los creoles un poco, pero pues lo que va resultando es como Haití. Una ventaja que tenemos es que, pues como no hay presiones, digamos, de casi nadie, nosotros dos, que somos los que trabajamos en la editorial, pues podemos, digamos, traducir y publicar lo que tengamos ganas nosotros, ¿no? Entonces el criterio editorial es básicamente el mío, tiene que ver con que leo y me gusta y pienso que es valioso, entonces hay ahí un esfuerzo también de que las problemáticas que parecen muy ajenas del Gran Caribe puedan reverberar en español en Colombia en particular, como cosas que no son tan distantes de nosotros. Sí, hay cuestiones históricas y sociales que aunque tengan su propia especificidad, tienen ecos con nosotros, ¿cierto? Y pues eso me importa muchísimo. Entonces, en ese punto nos insertamos. La modalidad de traducción, pues ha variado mucho. El trabajo que a mí más me interesa es la traducción como en compañía. Encuentro mucho placer en eso, mucho, me parece muy iluminador para la misma labor de mía como traductora. Entonces, lo que más me satisface es eso. Hicimos así, Franquetín de Antología. Loas, que es la otra donde yo participé, no fue hecha así, fue más, hay muchas voces en el libro, entonces ocupamos las voces distintas, cada una cogió unas y pues a partir de ahí trabajamos. Y La Pagoda la realizó Rosana aparte y yo hice de correctora de texto, ¿no? Actualmente tenemos en proceso varias, dependerá del dinero que tengamos para publicar. Tenemos en proceso la biografía novelada de Fanon, escrita por Confián, y también, pero esto pues todavía es como lo que hacemos es que primero traducimos, porque como somos tan lentos, y después pedimos los derechos, entonces eso a veces pues ya ven ustedes la torpeza más o menos, o más bien el idealismo, ¿no? Es ese trabajo así. El otro que tenemos es Rosalie Lanfam, ahí en proceso, pues también haitiana. Y también un par de cuentos de Helen Clonaris, porque me gusta muchísimo esta idea, pues en particular con Helen, siendo griega, bahamense, ¿cierto? Hay unas mezclas allí, pues que aportan muchísimo a este trabajo. Eso es por donde nosotros vamos yendo, es cómo trabajamos y pues siempre tenemos ganas de hacer más, solo que por lo que yo percibo de las dificultades de la traducción de literatura caribeña en particular, pues somos un poquito quisquillosos, ¿no? Con cómo vamos a traducir, quién puede traducir eso, no con el ánimo de ser veedores pues de la traducción, pero sí de propiciar que esos textos pues correspondan, digamos, al escenario en el que nacen, ¿no? Eso es. Bueno, pues es interesantísimo ver cómo Mónica por tanto integra la cuestión de la edición independiente como la de una práctica de traducción tan localizada territorialmente y lingüísticamente. Es muy interesante esa perspectiva, Mónica. Es posible que te invitemos a un conversatorio después porque sabemos que tienes que salir antes de que lleguemos a la conversación de las participantes, pero son temas para dejar ahí entre el tintero para que sigamos conversando. Quiero darle la palabra a Lisa y después seguimos con Denise. No te escuchamos. ¿Ya? Ya, sí. Okay. Quisiera hacerle eco a Mónica y darles las gracias por habernos invitado. Me da mucho placer poder participar en esta feria y les puedo decir que
Una de mis mejores amigas reside en Bogotá, entonces yo he ido muchas veces a Bogotá y teníamos planeado un viaje precisamente a Santa Marta en octubre, antes de que empezara COVID. Entonces me dio mucha pena no poder ir en persona, pero esto parece un poco de justicia literaria, ¿no? El poder estar en internet, aunque no esté en vivo allá. Así que muchas gracias por la invitación. Hablaré un poquito de lo que estoy haciendo ahora y después hablaré un poquito de la novela de Pilar Quintana, de La Perra, ¿no? Entonces, yo les puedo decir que de momento estoy con varios proyectos diferentes. Estoy de momento traduciendo un libro de no ficción, que es de una escritora argentina que se llama Graciela Mochkovsky, pero el libro es sobre una comunidad peruana de judíos en los Andes. Y no es novela, pero casi parece que podría ser. Es un libro fantástico que me está trayendo, estoy aprendiendo un montón, porque supongo que todos estaríamos de acuerdo al aseverar que mucho de la traducción es investigación, ¿no? Que siempre hay que aprender tanto sobre los temas involucrados en los libros que traducimos. Entonces estoy aprendiendo un montón sobre el judaísmo, sobre los Andes, sobre muchas cosas. Y también estoy por comenzar mi quinta novela, bueno, el quinto libro de Yuri Herrera, un escritor mexicano. Le he traducido 4 libros y estoy por comenzar el quinto ahora. Pero quisiera hablar un poco sobre cómo llegué a la novela de Pilar Quintana. Y puedo decir muy honestamente que hace unos años yo miré lo que había hecho, me estaba afectando en ese momento el movimiento de YouTube. Y me di cuenta de que a pesar de llamarme ultrafeminista, etcétera, etcétera, prácticamente todos los libros que había traducido eran libros escritos por hombres. Y entonces decidí que ya había llegado la hora de cambiar ese problema, ¿no? Ya había traducido como 20 novelas y creo que 18 de hombres. Entonces, fui preguntando a la gente a quién debo leer, ¿no? ¿A quién debo leer? Y de hecho fue Yuri Herrera el que me dijo, tienes que leer a Pilar Quintana. Y por casualidad yo había leído hace años otra novela suya que se llama Cosquillas en la lengua y me había encantado. Esta novela es súper diferente, pero acababa de salir en ese momento y la leí, me encantó y con mucha jeta yo le mandé, me enteré por un amigo de un amigo de cuál era de cómo podía hacerle un contacto en Twitter. Entonces le mandé un mensaje diciendo que me había encantado la novela y que quería traducirla. Y afortunadamente me respondió, no me dijo, pero ¿quién te crees que eres? Me respondió y me dijo, pues precisamente en este momento se están gestionando los derechos a la novela. Y se iba a Frankfurt en ese momento. Entonces fue una suerte tremenda para mí. Y puedo decir que hablando de la forma en que Mónica habló de la lente, ¿no? Del Caribe, yo puedo decir que para mí la novela La Perra es tan fascinante porque está tan arraigada geográficamente, ¿no? Es una novela en la que yo diría que hay una simetría casi total entre el mundo canino, el mundo humano y el mundo natural. Y está ubicada en una aldea imaginada que está muy cerca de Buenaventura.
en el Pacífico, y entonces para poder traducir ese personaje, digamos, casi protagonista natural de la selva y del mar y del tiempo, del clima, todo eso implicó para mí mucha investigación y sumergirme, ¿no? en un mundo en que tuve suerte porque Pilar me enviaba fotos, ¿no? Yo decía, tengo que visualizar esta costa, tengo que visualizar estas peñas, había muchas cosas que yo no encontraba ni en internet, ¿no? Muchas cosas muy localizadas, hablando de jarrones de huergue o mochilas de jícara, ¿no? Cosas de este estilo del mundo natural, y resultó súper fructífero y satisfactorio para mí el hecho de que la editorial y la correctora con quien trabajé, que se llama Lydia Unsworth, y ella es poeta, ellos estaban completamente abiertos a lo que yo quería, que era dejar el máximo posible del español en el inglés. Entonces, en el texto en inglés no se traduce jícara, no se traduce guadua, ¿no? Etcétera. Entonces, para mí ha sido un tremendo desafío y un tremendo placer y honor trabajar en esta novela. Maravilloso, pues tenemos muchas preguntas, así que Lisa, pero has tocado dos de los temas que queremos conversar. Josh y yo, nosotros preparamos algunas preguntas, pero uno tiene que ver con esa investigación, ¿no? Entonces de pronto al final vemos si tenemos más tiempo de conversar sobre la investigación y también el tema de los procesos con los escritores y las escritoras, ¿no? Que nos cuentes un poco también de ese proceso. Pero bueno, le vamos a dar la palabra a Denise, porque creo que así vemos como una panorámica de lo que es la experiencia de traducción entre el norte y el sur, ¿no? En el continente americano. Vemos distintas facetas y distintas experiencias. Denise, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, y bueno, también obviamente quiero agradecer la invitación, y creo que bueno, esto es un poco una de las cosas buenas de la pandemia, que es que puedo estar en Chicago y en Santa Marta al mismo tiempo y hablar con todos ustedes, así que bueno, muy contenta de estar acá. Y quiero bueno, hablarles sobre todo de dos proyectos en los que estoy involucrada. Uno es mi rol como editora de traducción en Latin American Literature Today, que es una revista de literatura online, y el otro también es mi rol dentro de lo que es el Third Coast Translators Collective, que es un colectivo de traductores literarios aquí en Chicago. Así que bueno, para empezar entonces con el primero, Latin American Literature Today, o LALT, LALT, como todos los nombres posibles que le damos. Es una revista que ya tiene unos 4 años y se desprende originalmente de World Literature Today, que está basada en University of Oklahoma. Y bueno, el equipo, el centro está en Oklahoma, pero bueno, yo estoy en Chicago, tenemos también uno de nuestros editores en Venezuela. De hecho, hace poco inauguramos nuestra sede LALT Colombia, a cargo de Oscar Campo Becerra y Alejandra Jaramillo. Así que bueno, para estar un poquito más en contacto con lo que pasa en el mundo literario ahí. Y la revista tiene la particularidad que se publica de manera íntegra bilingüe, ¿no? Todo el índice completo está tanto en inglés como en español, y tenemos secciones incluso que se han llegado a publicar de manera trilingüe, como es nuestra sección de literatura brasilera, que sale también en portugués, y nuestra sección de literaturas indígenas, que también sale en 3 idiomas, ¿no? Así que la traducción está en el centro de todo lo que hacemos. Dependemos de nuestro equipo de traductores para todos los contenidos de la revista. Fundamentalmente ficción y poesía. Recibimos las submissions, recibimos los envíos de material de parte de los traductores mismos, así que tenemos un contacto muy estrecho con traductores literarios en Estados Unidos, que son los que están promocionando, digamos, la literatura latinoamericana en este país, que buscan el material, un poco como decía Lisa, que preguntan a quién deben leer, y son ellos los que le hacen publicidad, los que contactan editoriales independientes, así que es muy lindo poder tener ese contacto con ellos.
porque realmente queremos ser nosotros, o que nuestras páginas online sean un puente entre los lectores en Estados Unidos, los escritores en América Latina, las editoriales, ¿no? Y una de las cosas en realidad que también nos dimos cuenta con el correr de los números es que no solamente la intención original de presentar escritores latinoamericanos en traducción al inglés en Estados Unidos se estaba llevando a cabo, sino que también muchos de nuestros lectores estaban en distintos países de América Latina, ¿no? Servía también como una vitrina para ver lo que estaba pasando en distintos países del continente, que a veces, bueno, con las editoriales independientes que llevan adelante los proyectos literarios, era difícil por ahí, si uno no estaba en las editoriales grandes, enterarse, no sé, desde Argentina lo que pasaba en Colombia, lo que pasa en Venezuela, ¿no? Lo que pasa, no sé, incluso en Chile, que está al lado, o en Uruguay. Entonces la revista en ese sentido también está conectando el mundo de escritores y lectores dentro de América Latina misma y en español también, ¿no? Entonces, bueno, además de recibir material de traductores literarios que nos hacen llegar los proyectos en los que están trabajando, también tenemos un gran colectivo de voluntarios, traductores, estudiantes de traducción, chicos que tal vez quieren empezar a dar sus pasos, y también traductores establecidos que nos ayudan con todo el material que publica la revista, ¿no? Porque también tenemos crónicas, ensayos, entrevistas, reseñas. Cada número que sale es más grande que el anterior. Y bueno, desde mi llegada a la revista, hace un poquito más de un año, también tenemos una sección establecida sobre la traducción, ¿no? Donde entrevistamos a traductores y publicamos también ensayos sobre traducción, un poco para visibilizar ese rol, para darle voz a los traductores y que cuenten un poco más sobre su labor. Y también tenemos una sección nueva de novedades, de publicaciones nuevas, que de hecho en el último número publicamos un fragmento de la traducción de Lisa de Quintana, así que quienes lean en inglés y estén interesados en leer un poquito de la novela pueden ir a nuestra página a verlo. Y un poco lo que decía era eso, ¿no? Esa idea de conectar lectores, conectar traductores con autores. De hecho, algo muy lindo que pasa a veces es que traductores publican, por ejemplo, en nuestra revista un cuento de un autor, y después a partir de eso una editorial chiquita por ahí, independiente de Estados Unidos, lee el cuento, le interesa, se acerca al traductor, ¿no? Y muchos entonces después de publicar con nosotros han logrado tener contratos editoriales, así que bueno, es bastante enriquecedor todo lo que está pasando número a número con la revista, y solemos tener, por un lado, dossiers de novedades, de nuevas voces, ¿no? Escritores jóvenes nuevos que están empezando a publicar en América Latina, y también dossiers de rescate o de homenaje de figuras por ahí muy reconocidas en ciertos países de Latinoamérica, pero que no han trascendido fuera de las fronteras de sus propios países, así que también es interesante dar a conocer a autores de ese tipo, ¿no? Así que bueno, interesados en la traducción, en nuestra audiencia que nos está escuchando ahora, escritores, ya saben que pueden entrar a nuestra página, que es latinamericanliteraturettoday.org, y estamos en las redes, Twitter, Facebook, Instagram, gracias a Claudia Cabacín, que nos organiza todo eso, y bueno, y están en contacto con nosotros. El segundo proyecto del que les iba a hablar es Third Coast Translators Collective, o TCTC, y es un colectivo de traductores que se fundó también más o menos a partir de mi llegada a Chicago hace unos 4 años. En un principio era un grupo de colegas simplemente que nos juntábamos de manera informal a hacer taller y hablar de nuestras traducciones, de nuestro trabajo, pero bueno, hace unos 4 años ya que lo queremos venir formalizando un poco y tener una presencia en redes sociales y tener una página web, y hemos estado haciendo eventos en la ciudad, presentaciones de libros, talleres públicos incluso, y la particularidad que tiene este colectivo es que es multilingüe, ¿no? Entonces todos los miembros traducen de distintos idiomas al inglés, tenemos traductores del vasco, del hindi, del búlgaro, del alemán, del japonés, del español, del francés, y la verdad que es una experiencia muy distinta, ¿no? Porque llevan a hablar de las traducciones de una manera diferente, porque no estamos todo el tiempo volviendo al original y viendo las equivalencias y viendo cómo se dice una cosa en un idioma y en otro, sino que porque no hablamos el idioma original mayoritariamente, estamos obligados a tratar la traducción al inglés como un texto nuevo, como un texto de escritura creativa, ¿no? Así que bueno, ya tenemos más de 30 miembros, hemos crecido un montón en el último tiempo y ha sido algo muy provechoso, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que los talleres
de este tipo, workshops, son más para la escritura creativa y la idea de la traducción es por ahí considerada más aislada, en solitario, ¿no? Y no tiene por qué ser así. Las ventajas de tratar la traducción con colegas, con otros ojos, con otros lectores es realmente invaluable. Y bueno, la sensación de comunidad, la sensación de conexión, ¿no? Ha sido súper valioso también. Y bueno, un poquito ahora también a través de Zoom y todo eso nos hemos expandido y tenemos miembros en Michigan, tenemos miembros en Ohio, tenemos miembros en Kentucky. Así que bueno, es muy lindo cómo va evolucionando todo esto. Y el año pasado o el anterior había habido un panel en Alta, en la conferencia de traducción literaria aquí en Estados Unidos, y hubo un panel sobre colectivos de traductores, y vimos que esto había empezado a surgir en varias ciudades de Estados Unidos, en varios países incluso también, así que bueno, si hay gente en la audiencia que por ahí son traductores y se quieren conectar con otros traductores para empezar a hacer algo así en sus ciudades o en sus países, creo que también es una muy buena idea. Así que bueno, voy a dejar ahí. Hablé un montón, pero bueno, eso es cualquier cosa, podemos seguir charlando en las preguntas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¡Qué energía, por favor! Bueno, Josh, ¿quieres tú, quisieras hablar un poco de la traducción de Kush, de filosofía latinoamericana, o prefieres que pasemos a las preguntas? Te dejo A las preguntas. Bueno, perfecto. Muchachos, adiós. Chao, Mónica. Lo siento. Chao, Mónica. Muy bueno verlos. Chao. Chao, chao. Bueno, entonces te doy el espacio para la primera pregunta, Josh. Bueno, a ver, yo tengo una pregunta como el papel social del traductor y de la traductora, pero también una pregunta estética. Mejor que empiezo con la pregunta estética y luego tal vez eso del papel de traductora ahora, ¿no? En tiempos tan agitados. Entonces, a ver, se puede decir, o sea, yo propongo que la estética de lo que traduce a inglés de castellano ha cambiado desde la época del boom de García Márquez y de Cortázar, ¿cierto? Y supongo, o sea, esa es parte de mi pregunta. Yo tengo la impresión que la estética ha cambiado un poco y muchos de los autores o las autoras son más mujeres y más jóvenes, y sobre todo ahora, yo creo que por un lado hay muchas novelas que tienen como una especie de o realismo o de violencia masiva o de migración, como de Luiselli, por ejemplo, muchas autoras de México también, otras. Y por otro lado, como una especie de novela gótica latinoamericana, surrealista, y a veces con toques de horror, como en el caso de Samantha Schweblin, por ejemplo. Sexualidad, violencia mezclado. Y es una especie de feminismo, pero tal vez un feminismo un poco común, ¿cierto? No sé si ustedes están de acuerdo o qué características ven en las novelas que están traduciendo ahora. Eso. ¿Y qué nos dice o qué explica, qué es el público para esta clase de novela? Eso. Lisa. ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí, perdón. No, estaba diciendo que me parece que son tendencias que se dan, ¿no? Y que la traducción también está inmersa en lo que es un mercado literario y muchas veces eso determina qué se va a traducir, qué se va a vender, qué se va a publicar, ¿no? Entonces, es cierto que por ahí hay una cierta tendencia a un grupo o tal vez en los últimos años se ha popularizado como la traducción de cierto perfil de escritora, ¿no? Y noto estas características que estás mencionando también, ¿no? No sé, Mariana Enríquez también, por ejemplo, entra dentro de lo que estarías diciendo. Pero creo que también justamente porque llevan adelante tanto de las traducciones en Estados Unidos editoriales independientes,
también hay más diversidad, ¿no? También eso permite cierta flexibilidad que no está condicionada por lo que es el mercado. Y que sí se pueden dar el lujo de traducir efectivamente obras que les gusten, más allá de si piensan que se van a vender o no, si van a cumplir las expectativas de lo que un lector en Estados Unidos supone que debe escribir una mujer en América Latina, ¿no? Y se me ocurren, no sé, novelas como Conjunto Vacío, por ejemplo, o Umami, que fueron traducidas al inglés y que tienen cierta ternura y que hablan de la política, pero de una forma mucho más sutil, tal vez, que está siempre como telón de fondo, pero que no cumple un rol estético necesariamente. Así que bueno, estoy de acuerdo con lo que decías, Joshua, de los mandatos del mercado, pero también quiero rescatar el rol de las editoriales independientes que por ahí traen una estética nueva a la conversación. Yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho y me parece que efectivamente estamos viendo otras voces, otros tipos de voces que representan la realidad de una forma muy distinta a la del boom. Y una de las cosas que a mí me interesa mucho sobre esto es, por un lado, calificarlo tal vez como el opuesto o el inverso de exoticismo, ¿no? Una forma de presentar una realidad que puede ser una realidad dura o extraña o violenta o rara, y creo que aunque son escritoras súper diferentes, en esto se podría juntar Pilar Quintana con Samantha Schweblin, con Fernanda Melchor, por ejemplo, ¿no? Y a mí lo que me intriga y me fascina y me encanta de esto es la forma en que una realidad incómoda, porque me parece que al menos los libros en que yo estoy pensando presentan siempre una situación o una realidad incómoda. Y me fascina la forma en que en vez de, no sé si existe este verbo en español o no, en vez de moralizar, ¿se puede decir? Moralizar, ok. En vez de moralizar o de explicar al lector cuál es la injusticia o cuál es el problema, simplemente se presenta de una forma bien plana, ¿no? Escueta casi. Una realidad se muestra y no se dice, ¿no? Y de esta forma uno tiene que atar cabos para ver, pero se puede ver, ¿no? Cuáles son las injusticias, ¿no? Yo creo que precisamente, Denise, precisamente, si no me equivoco, en Latin American Lit Today, se publicó una reseña de La Perra, una reseña excelente en que la reseñadora, la persona que reseñó hizo un comentario sobre la forma en que la novela deja clara el racismo institucional, las inequidades que existen especialmente en la costa del Pacífico de Colombia, pero es una cosa que no se publica, no hay nada que llame la atención, ¿no? Y me parece que esa es, a mi modo de ver al menos, esa es una de las características que me gusta mucho de lo que yo veo, Joshua, como lo que comentas sobre como una nueva voz o un nuevo estilo de literatura. Yo quisiera, ¿me escuchan? Quisiera retomar este tema que planteó Joshua digamos, generaciones de traductores y traductoras y generaciones de autores y autoras, un poco para hablar de la cuestión de lo que representa para los escritores en América Latina
la traducción. Es decir, un poco en mi investigación de archivo, en mi investigación sobre Rabasa y esa generación, hay testimonios y un poco huellas, el rastro de cómo se percibía al traductor o a la traductora y cómo se pensaba que se debía que se debía aproximar uno al traductor, ¿no? Gilles Levin también ha documentado este proceso de cómo se encontraban los traductores y las traductoras, cómo se conocían en un bar en Buenos Aires o en un café en Nueva York, y conversaban, y así un poco se resolvían o se decidían los proyectos, se descubrían, y así los traductores y las traductoras eran esta especie de agentes culturales, ¿no? También movilizando los proyectos. Y pienso que en lo que ustedes han descrito hasta ahora está tanto las diferencias en esta cuestión generacional como las similitudes. Lo que dice Denise en términos de quién trae los proyectos a Latin American Literature Today, diciendo, aquí están los traductores con su proyecto bajo el brazo, diciendo, publica esto, este escritor o esta escritora vale la pena, ¿no? O ahí está Yuri Herrera diciéndole a Elisa, mira, Pilar Quintana, como pasaba un poco entre García Márquez y Cortázar para sus traducciones de Rabasa. Entonces es interesante estas como esta circularidad de las prácticas, ¿no? Y en la medida en que es el campo intelectual, ¿no? Es parte del campo intelectual, tiene esas formas de sociabilidad, ¿no? Entonces, si pudieran hablar un poco de lo que quieran respecto a esto, y también las dos desde las perspectivas de reseñas, de crítica y de traducción, las relaciones de colaboración que hay entre traductores y escritores, creo que es algo muy bonito que al público le gusta saber, que es algo que siempre sucede tras bambalinas. Pocas veces se cuentan esos relatos. Si tienen ustedes algo que quieran compartir, Denise, de lo que tú has visto de tu experiencia o de los muchos traductores y traductores que tienes a tu alrededor. Colectivamente yo casi que visualicé ese colectivo del que escribes, como una multitud prácticamente hermosa. Y también, Lisa, tu colaboración en particular con Yuri Herrera y Pilar Quintana, por supuesto. Bien, sí, esto que decís del rol que cumple la traducción en la literatura latinoamericana desde sus comienzos, ¿no? Siempre es algo muy simbiótico. Tenemos una larga tradición de escritores que traducían, ¿no? Muchos del boom, pero muchos todavía hoy también, ¿no? Como todos los traductores también, perdón, los autores forjan su estilo personal en base a lecturas que hacen en traducción de autores extranjeros, ¿no? Así que está siempre esa tensión entre lo nacional y lo foráneo, lo extranjero, que se da a partir de la traducción y que siempre termina siendo tan productiva para la escritura creativa, ¿no? Pero digamos, siempre se habla de traducción como una forma de escritura, y es algo con lo que yo estoy completamente de acuerdo, pero también me gusta hablar de la traducción como una forma de leer, ¿no? Y eso se ve mucho en estos traductores que se nos acercan para mostrarnos sus proyectos y cómo están leyendo también a través de las naciones, ¿no? A través del tiempo también, tienen una perspectiva desde afuera que me parece súper interesante, y son siempre los mejores lectores son los traductores, ¿no? Los que ven todo. Entonces me encanta eso, me encanta resaltar la traducción como una forma de leer también. Y en muchas de las entrevistas que hago para el Latin American Literature Today a traductores, algo que siempre les pregunto es cómo se gasta esta novela, cómo te enterás. Por eso me encantó escuchar la historia de Lisa con la novela de Pilar Quintana, porque a veces son difíciles de conseguir las novelas. Yo estoy en Estados Unidos y a veces conseguir una novela argentina que se editó por una editorial chiquita me cuesta, ¿no? Entonces me fascina también cómo los traductores van preguntando a amigos que están en esos países y a familiares que viajan, y en blogs y en revistas online, ¿no? Por eso digo, revistas como Latin American Literature Today, pero también como Asymptotes, también como Words Without Borders, ¿no? Como todas han ido creando un corpus de literatura disponible para su lectura en inglés, que me parece
súper importante. Así que a mí me encanta hablar con traductores todo el tiempo. Es lo único que hago, básicamente, y lo disfruto mucho. Bueno, yo puedo comentar un poco, no sé si voy a poder responder a todo lo que dijo María Constanza, porque ya me he olvidado de varias cosas, pero sí me gustaría, por ejemplo, recalcar la idea que mencionaste y que acaba de mencionar también Denise, de la traducción como una forma de lectura, que me parece no solo algo muy bello, pero también algo muy cierto. Y para mí, por ejemplo, cuando yo comenzaba a traducir, había una mujer, una traductora y catedrática que se llama Carol Meyer, que estuvo en Kent State durante muchos años y desafortunadamente murió el año pasado. Pero ella, nunca he olvidado que ella me dijo hace 20 años o así, que la traducción es la forma más íntima de la lectura, ¿no? Y, entonces, y siempre me ha parecido cierto que en cada momento hay que leer y hay que traducir mentalmente absolutamente cada palabra, ¿no? Y se crea ahí una intimidad sensual, yo creo. Y a ver, entonces, para mí, yo sé que muchos traductores tienen sus hábitos y sus costumbres y sus formas de hacer las cosas. Tengo una muy buena amiga que es excelente traductora, súper reconocida, y ella jamás se pone en contacto con los autores que traduce. Y me parece, esto me parece absolutamente una decisión muy válida, ¿no? Porque a fin de cuentas la traducción tiene que ser algo autónomo al final, tiene que existir de por sí, de poder quedarse como novela sin, bueno, esto va a sonar súper raro, pero sí, tiene que quedarse independiente de alguna forma, ¿no? Sin embargo, por la razón que sea, mi práctica es absolutamente la inversa. Si estoy traduciendo a un autor o una autora viva, siempre me gusta estar en contacto con él o con ella. Y casi hasta el punto en que la persona lo tolera, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año pasado, ¿fue el año pasado? Sí, yo creo que sí, fue el año pasado, tal vez hace 2 años, cuando traducí a La Perra. Antes de hacerlo, solicité fondos para ir a Bogotá a conocer a Pilar, a poder estar con ella, a poder mirar juntas las páginas. Fuimos a tomar ajiaco, compartimos un par de cervezas y sacamos la novela y hablamos de varias cosas. Y ella me mostraba fotos, me explicaba cosas y yo también le hacía preguntas de cosas que con una perspectiva norteamericana a mí me llamaban la atención que a ella no, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de cómo se trata la cuestión de la raza en la novela. Y entonces para mí estar en contacto con la persona resulta ser siempre gratificante y fructífero. Y estoy consciente de la hora y sé que queda poco tiempo, pero yo quería saber si yo puedo hacer una pregunta. Claro que sí, les iba a decir que si quieren de pronto cerrar con una pregunta para otra persona y después yo tengo una pregunta de librería que no tiene nada que ver con la traducción, pero por supuesto pueden responder o hacerte preguntas. Es una pregunta abierta para todos, pero me interesa mucho, o sea, todos ustedes trabajan en la traducción y en pedagogía también, y estoy súper interesada en este concepto de traductología latinoamericana, ¿no?
Y entonces, porque cuando escuché del proyecto de Denise, pensé, wow, qué fascinante, ¿no? Y entonces me pregunté, ¿cuál es la diferencia entre la traductología y la traductología latinoamericana? ¿Cómo se maneja? Y no sé si cualquiera de ustedes quiere comentar un poquito sobre eso. Denise, yo prefiero que tú contestes primero porque yo quiero comentar un poco de la experiencia con la red latinoamericana de estudios de traducción e interpretación y qué es la traductología latinoamericana, que es todo un debate, ¿no? Todo un tema, sí. Un tema no, igual quiero decir que María Constanza va a tener un artículo en este volumen, así que no es para nada ajena en el tema. Estoy muy feliz, estoy muy contenta de haber sido invitada, así que Sí, no, la verdad es que es un proyecto que a mí me llena de felicidad, que estoy haciendo con mi coeditora Delfina Cabrera, y es un poco lo primero que va a aparecer en inglés sobre traductología latinoamericana, ¿no? Y un poco lo que se está tratando de hacer es establecerlo efectivamente como un campo, ¿no? Así como existen los estudios de traducción, nosotras consideramos que la traducción en América Latina ha tenido una historia, una trayectoria y una forma de ser concebida específica, por su historia con el colonialismo por un lado, porque el idioma que hablamos es el idioma del emperador por el otro, por cuestiones con Estados Unidos también, y muchas más, entre las cuales también entra lo pedagógico, ¿no? Porque tenemos una larga tradición de programas de profesionalización de la traducción. De hecho, yo soy producto de uno de esos programas. Mi carrera universitaria fue la traducción literaria y técnico-científica en Buenos Aires, en el Lenguas Vivas, y esas son cosas que todavía no existen de manera sistemática en Estados Unidos. Hay muy poquitos programas realmente que preparan a chicos en edad universitaria para practicar la traducción, ¿no? Así que me interesaba por un lado eso, y por otro hay un montón de teoría de la traducción que se está escribiendo hoy en América Latina, que porque se escribe en español por ahí no tiene la trascendencia en el mundo angloparlante que deberían tener, ¿no? Autores que para mí son fundamentales y que en Estados Unidos, en Inglaterra, no los conocen porque no están en inglés, ¿no? Entonces, un poco el proyecto nace de establecer un diálogo justamente entre el español y el inglés, y presentarle al mundo angloparlante y que se enteren de todo lo que ha venido pasando durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, más o menos eso, pero el libro sale en un par de años, recién está en la etapa inicial, pero bueno, ya podremos saber un poquito más de eso, y la verdad es que yo también tengo muchas ganas de leerlo, porque tenemos unos autores privilegiados también en nuestro índice, así que bueno, estoy muy contenta con ese proyecto. Pero como es una pregunta extensa, de una respuesta extensa, de la que me he ocupado, Denise también, pero bastantes años, y tenemos poco tiempo, voy a contarle a Lisa un par de datos. Uno es que hace unos años, a ver cuándo fue, hace más de 10 años quizás, hicimos un encuentro, hicieron un encuentro en el marco del simposio, Encuentro Internacional de Traducción Literaria en México, que fue en el Colegio de México. Ese evento se organiza todos los años o cada 2 años, ya no recuerdo. Y fue el primer encuentro, fue donde se fundó lo que iba a ser la Asociación Latinoamericana de Estudios de Traducción e Interpretación, que terminó convirtiéndose en una red, se llama la RELAETI, y el segundo encuentro fue en Zacatecas, el tercero fue en Córdoba, y el más reciente, el cuarto, acaba de pasar y fue en Temuco. Y la idea fue realmente reunir a los investigadores y las investigadoras que trabajan y trabajamos los temas relacionados con la traducción y América Latina. Y no solamente es la traducción en América Latina, sino la intersección conceptual que existe, por ejemplo, entre lo latinoamericano y la traducción en conceptos tales como la transculturación, ¿no? De Fernando Ortiz o Ángel Rama. Bueno, pues ese es el nivel conceptual, pero también darle un poco de espacio transnacional, pero latinoamericano, a ese diálogo con académicos que han estado escribiendo sobre cuestiones de traducción, y por cuestiones de lengua y de distribución,
no circulan estos textos, como dice Denise, ¿no? Entonces, a veces en inglés se repiten, se repiten ideas un poco superficiales y bueno, a veces son magníficas, pero a veces no son tan extraordinarias solamente porque no están los referentes disponibles a través de la traducción. Entonces, es algo que me ha interesado a mí siempre en mi libro Mapping Spaces of Translation que acabo de publicar. Buena parte del ejercicio fue visibilizar a los investigadores e investigadoras que trabajan estos temas y que el ejemplo de siempre que doy es Patricia Wilson con el tema de las revistas y la traducción con el libro La Constelación del Sur, que realmente es un referente para los estudios de traducción en general y no solo en América Latina, ¿no? Entonces, y Patricia va a tener un capítulo en el libro también, bueno, obviamente, sí. Tiene que tenerlo, claro que sí. Es un ejemplo. Entonces, pienso que por una parte puede llegar a ser una territorialización de una disciplina y esperemos que si es así, que no tenga unas fronteras muy rígidas ni sea prescriptiva, ¿no? Pero por otra parte, es también una cuestión estratégica de hablar los unos con los otros, de conocernos, de ver cuál es el estado de la cuestión, de ver qué tipo de investigación se hace, de visibilizar problemáticas locales que nos competen en términos, digamos, regionales también, ¿no? Entonces, esos son solamente algunos de los ejemplos que hablen los investigadores en Brasil con quienes están en México, crear los espacios de conversación y de sociabilidad para que todo esto suceda. Entonces, esa es una respuesta corta para lo que puede llegar a ser muy, muy extenso. Yo les voy a dar las gracias por haber estado acá. Espero que no sea la última. Quiero que piensen que la librera es un espacio para este tipo de tertulia. Entonces, y miren que por Zoom lo podemos hacer. Como le decía a los editores esta mañana, el día que quieran podemos hacer una conversación que tenga este público. La podemos hacer en inglés también. En el marco de la feria pues decidimos que todo fuera en español precisamente para que el público de Santa Marta y del Caribe pudiera ser parte de de estos diálogos y estos coloquios, pero podemos seguir esta conversación y espero que así sea. Lisa, muchas gracias. Josh, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y espero que sigamos en contacto. Así será. Felicidades. Un saludo. Sí, que le vaya bien a la perra en inglés. Sí, seguro. Chao.